secretario, para lo cual hará la declaración de apertura el señor presidente municipal. Por favor, señor presidente. Muy buenos días a todos. Bueno, pues antes de dar pauta a lo que es nuestro cabildo, me gustaría guardar un minuto de silencio por todas las personas que fallecieron durante el temblor del 19 de septiembre, tanto del 85 como del 2017. Por favor. Ahora sí. Bueno, pues siendo las 9:45 del día 19 de septiembre del 2020, damos formalmente iniciada la 64ª sesión de Cabildo de carácter ordinario. Adelante, señor secretario, puede iniciar con el orden del día, por favor. Muchas gracias. A continuación será el pase de lista. Ciudadano Roberto Ávila Ventura, presidente municipal constitucional. Presente. Ciudadana María de Jesús Cortés Pineda, síndico municipal. Presente. Ciudadano Máximo Mayor Evodio Martínez Sánchez, primer regidor. Presente. Ciudadana Patricia Velarde Bustamante, segunda regidora. Presente. Ciudadano Adrián David García Lugo, tercer regidor. Presente. Ciudadana María del Carmen Mundo Concha, cuarta regidora. Presente. Ciudadano Pedro Nilo Romero Cruz, quinto regidor. Presente. Ciudadano Silvestre Jaén Castro, séptimo regidor. Presente. Ciudadana Norma Ramírez Díaz, octava regidora. Presente. Ciudadana Maynez Motilla Ramírez, sexta regidora. Presente. Ciudadana Marta Garcés Faustinos, novena regidora. Presente. Y ciudadano Antonio de Jesús Conde, décimo regidor. Presente. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que hasta el momento se encuentran presentes 12 de los 12 miembros del ayuntamiento, por lo que existe el quórum legal para sesionar. Adelante, señor secretario. Sigamos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto: lectura, discusión y en su caso aprobación de la lectura del acta de la sesión anterior, para lo cual me permito solicitar al honorable ayuntamiento en sesión de cabildo sea dispensada la presente lectura. Si están en acuerdo, levanten la mano en señal de aprobación. Gracias. ¿Mi voto es en contra? Ya que fue votada con posterioridad. Vamos a explicar. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 5, presentación de asuntos y turnos a comisiones. Punto número 6, análisis, discusión y en su caso aprobación del ayuntamiento para emitir el voto positivo conforme a la minuta de proyecto del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Punto número 7, asuntos generales. Punto número 8, clausura de la sesión. Por favor, si están a favor del presente orden del día, levanten la mano en señal de aprobación. Punto número 5. Presentación de asuntos y turnos a comisiones. Señor presidente, se le informa que hasta el momento no se ha presentado ningún asunto y o turno a comisión para la presentación de cabildo, por lo que le solicito
Se me instruye para pasar al siguiente punto. Por favor, señor secretario, sigamos al siguiente punto, por favor. Punto número 6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del ayuntamiento para emitir el voto positivo conforme a la minuta de proyecto de decreto, el cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para lo cual hará uso de la palabra el señor presidente municipal. Por favor, señor presidente. Bueno, regidores, síndico, recibimos un documento por parte de la legislatura, que a la letra dice: Toluca del Lerdo, México, 13 de agosto de 2020, ciudadano Roberto Ávila Ventura, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento del municipio de Tenango del Aire, México, presente. Nos dirigimos a usted para comunicarle que en sesión realizada en esta fecha, la 60 legislatura del Estado de México tuvo a bien aprobar minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diferentes disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, conforme a la minuta que se adjunta acompañándose de las exposiciones de motivos y del dictamen del legislativo correspondiente, lo que hacemos de conocimiento para los efectos conducentes. Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración. Atentamente, secretarios, diputado Margarito González Morales y la diputada Marta María del Carmen Delgado Hernández y diputada María de Lourdes Garay Casillas. Y obviamente, bueno, pues nos mandan todos los artículos que se reformaron por medio de este decreto, y que, bueno, pues me gustaría que los leyera, por favor, señor secretario, para que uno a uno vayamos pasándolo, que, bueno, pues es prácticamente apoyar a la legislatura. Adelante. Claro que sí. Minuta de proyecto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 1. Se reforma el párrafo 9, 11º, 12º, 13º, 14º de la fracción octava del artículo 5, el artículo 8, el artículo 9 de los párrafos 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13º del artículo 11 de los párrafos 1, 3, 5, 6, 8, primero, 12º, 13º, 14º, 16º del artículo 12, los párrafos 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11º del artículo 13, los párrafos 1 y 2 del artículo 14, los párrafos 5, 6, 7 y 8 del artículo 16, el párrafo 4 del artículo 17, del párrafo 6 del artículo 18, de la denominación del capítulo 2, 3, el artículo 28, el primer párrafo y las fracciones segunda, tercera y sexta de los incisos A y C del numeral 1 y el numeral 2 de la fracción octava del artículo 29 del primer párrafo del artículo 30, el primer párrafo y las fracciones primera y segunda del artículo 31, el artículo 35, el artículo 38, los párrafos primero, cuarto, quinto y las fracciones segunda y segunda del artículo 39, el primer y último párrafo de las fracciones primera, sexta, séptima y octava de los artículos cuarto, artículo 40, artículo 41, el artículo 42, el artículo 43, el párrafo de las fracciones primera, sexta, séptima y octava, el artículo 40, el artículo 41, el artículo 42, el artículo 43, el primer párrafo, el artículo 44, el artículo 45, los párrafos tercero y cuarto del artículo 46, los párrafos primero, el párrafo tercero y cuarto del artículo 48, las fracciones primera, segunda y quinta y el segundo párrafo del artículo 51, los párrafos primero y tercero del artículo 52, los párrafos segundo y tercero del artículo 57, los párrafos segundo y quinto y el séptimo del artículo 58, el primer párrafo del artículo 59, el artículo 60, las fracciones 11ª, 18ª, 21ª en sus párrafos primero y seguro, y el artículo fracción 12ª
22ª, el artículo 61, el primer párrafo, el artículo 68, el artículo 72, el artículo 73, el artículo 75, el artículo 76, la denominación de la sección segunda del capítulo tercero, el título cuarto, el primer párrafo y las fracciones 12ª, 13ª, 14ª, 18ª, 25ª, 57ª y el segundo párrafo de las fracciones 58ª del artículo 77, el artículo 79, los primeros párrafos y el tercero del artículo 80, los párrafos segundo y tercero del artículo 83, los párrafos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo del artículo 83, los párrafos segundo, tercero, cuarto del artículo 84, el párrafo cuarto del artículo 87, los párrafos segundo, sexto y séptimo del artículo 88, el inciso A de la fracción tercera del artículo 88 bis, el artículo 89, el artículo 90, el primer párrafo y la fracción sexta del artículo 91, el artículo 93, el artículo 94, el primer párrafo del artículo 99, el artículo 100, el artículo 101, el artículo 103, el artículo 104, párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 104 bis, las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y el último párrafo del artículo 107, el artículo 108, el primer párrafo del artículo 109, el primer párrafo del artículo 110, el primer párrafo del artículo 114, el artículo 116, el párrafo 117, los párrafos primero y segundo del artículo 118, la fracción primera del artículo 119, las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y su último párrafo del artículo 120, el artículo 121, el artículo 123, los párrafos cuarto y quinto del artículo 125, los párrafos primero y segundo del artículo 126, el primer párrafo y las fracciones séptima y octava del artículo 128, el párrafo quinto del artículo 129, el artículo 131, el artículo 133, el segundo párrafo del artículo 134, el artículo 135, el párrafo segundo del artículo 137, el párrafo tercero de la fracción primera del artículo 139, el artículo 136, el artículo 146, el primer párrafo y la fracción tercera del artículo 147, se adiciona a la fracción cuarta el artículo 39, las fracciones décima, décima segunda y décima primera del artículo 40, las fracciones séptima, octava y novena del artículo 68, las fracciones cuarta, quinta y sexta del artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue. Es la hoja principal, obviamente tenemos varias. Si ustedes gustan, le damos lectura a todo o como ustedes lo manejen. Terminamos la segunda hoja y llegamos hasta el artículo 8 y de ahí terminamos, ¿no? Por favor, regidora. El organismo autónomo garante se integra por 5 comisionadas o comisionados. Para su nombramiento, la legislatura, previa realización de una consulta a la sociedad a propuesta de los grupos parlamentarios con el voto de las terceras partes de los miembros presentes, nombrará a la comisionada o comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el gobernador en un plazo de 10 días hábiles. Si el gobernador no objetará el nombramiento dentro de este plazo, ocupará el cargo la persona nombrada por la legislatura. Las comisionadas o comisionados durarán en su cargo 7 años y deberán cumplir
con los requisitos previstos en las fracciones primera, segunda, quinta y sexta del artículo 91 de esta Constitución. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título séptimo de esta Constitución y serán sujetos de juicio político. En la conformación del organismo autónomo garante se observará el principio de paridad de género. La comisionada o el comisionado presidente será designado por los propios comisionados mediante voto secreto por un periodo de 3 años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual. Estará obligado a rendir un informe anual ante la legislatura en la fecha y en los términos que disponga la ley. El organismo autónomo garante tendrá un consejo consultivo integrado por 5 consejeras o consejeros, que serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia legislatura. Anualmente serán sustituidos las o los 2 consejeras o consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Artículo Artículo 117. Los ayuntamientos se integrarán con una jefa o jefe de asamblea que se denominará presidenta o presidente municipal, respectivamente, y con varios miembros más llamados síndicas o síndicos y regidores o regidoras, cuyo número se determinará en razón directa de la población del municipio que representen, como lo disponga la ley orgánica respectiva. Los ayuntamientos de los municipios podrán tener síndicas o síndicos y regidoras o regidores electos según el principio de representación proporcional de acuerdo a los requisitos y reglas de asignación que establezca la ley de la materia, respetando el principio de paridad de género. Artículo 118. Los miembros de un ayuntamiento serán designados en una sola elección. Se distinguirán las regidoras y los regidores por el orden numérico y los síndicos cuando sean 2 en la misma forma. Las regidoras y los regidores de mayoría relativa y de representación proporcional tendrán los mismos derechos y obligaciones conforme a la ley de la materia. Las síndicas electas y los síndicos electos por ambas fórmulas tendrán las atribuciones que les señale la ley. Artículo 119. Ser mexicana o mexicano, ciudadano o ciudadana del Estado en pleno ejercicio de sus derechos. Número 4. No estar condenado o condenada por sentencia ejecutoria por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género,
Quinto, no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos en el Estado ni en otra entidad federativa. Sexto, no estar condenado o condenada por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar contra la libertad sexual o de violencia de género. Artículo 120. Las diputadas o diputados y senadoras o senadores, el Congreso de la Unión que se encuentre en ejercicio de su cargo. Segundo, las diputadas o diputados a la legislatura del Estado que se encuentren en ejercicio de su cargo. Tercero, las juezas o jueces, magistradas o magistrados o consejeras o consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado o de la Federación. Cuarto, las y los servidores públicos federales, estatales o municipales en ejercicio de autoridad. 5. Las y los militares y los miembros de las fuerzas de seguridad pública del Estado y de los municipios que ejerzan mando en el territorio de la elección. Sexto, las y los ministros de cualquier culto, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años antes del día de la elección. Las y los servidores públicos a que se refieren las fracciones de la primera a la quinta serán exceptuados del impedimento si se separan de sus respectivos cargos por lo menos 90 días antes de las elecciones. Artículo 121. Para el despacho de los asuntos municipales, cada ayuntamiento designará una secretaria o un secretario y sus atribuciones serán las que determine la ley respectiva. Artículo 123. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán facultades normativas para el régimen de gobierno y administración del municipio, así como lo relacionado al sistema municipal anticorrupción y funciones de inspección concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables. En la designación de los cargos de dirección de la Administración Pública Municipal se observará el principio de igualdad y equidad de género. Artículo 125. Del 1 al 3. Los ayuntamientos podrán celebrar sesiones extraordinarias de cabildo cuando la ley de ingresos aprobada por la legislatura implique adecuaciones a su presupuesto de egresos, así como la asignación de las participaciones y aportaciones federales y estatales. Estas sesiones tendrán como único objeto concordar con el presupuesto de egresos. La presidenta o el presidente municipal promulgará y publicará el presupuesto de egresos municipal a más tardar el día 25 de febrero de cada año, debiendo enviarlo al órgano superior de fiscalización en la misma fecha. El presupuesto deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban las y los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución. Bueno, pues ya dimos lectura a los artículos que prácticamente comprenden a lo que es el área del municipio. Si gustan que sigamos leyendo parte de los artículos, aquí con todo gusto. Quien levante la mano le da lectura a los artículos. Y si no, bueno, pues llevaremos el tema de votación. Prácticamente es apoyo al gobierno del Estado. Es algo que ya fue votado y que pues nada más se lo dan a los municipios precisamente para ratificar. Adelante, señor secretario, por favor. ¿Sí existe un comentario por parte de los ediles presentes? Señor presidente, le solicito que me instruya para recoger la votación. Por favor, señor secretario. Si están de acuerdo en dar su voto en positivo a las reformas y adiciones del decreto de minuta que se envió por parte de la legislatura
levanten la mano en señal de aprobación. Gracias. Señor presidente, le informo que el presente punto ha sido aprobado por unanimidad. Punto número 7, asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la palabra. Por favor, regidor Silvestre. Tengo un asunto general, un comentario. Platicamos en el cabildo anterior acerca del panteón del área que está destinada para el panteón. Están tirando, bueno, ahí que iban a rellenar. ¿Qué iba a ser un relleno? ¿Es un relleno limpio o es un relleno sanitario? ¿O es que están tirando llantas, están tirando desperdicio, están tirando basura? Entonces ahí, por favor, nada más como recomendación, quien la esté tirando, pues si va a ser un relleno limpio, ahí le encargamos, ¿no? Porque creo que estuvieron sacando relleno de acá de la carretera y lo estuvieron pero con llantas, basura y todas estas cosas, cuestiones. El relleno que acordamos en el cabildo anterior, obviamente es un relleno limpio. Hablamos de que vamos a aprovechar precisamente de como en cada una de las obras que se van haciendo se retira material vegetal. Ese material vegetal o tierra natural es el que con ese vamos a rellenar el panteón. No tiene caso meterle petate porque la cosa se compacta y se hace una piedra. De ahí, ahora sí que te encargo, regidor, de que estés al pendiente de quiénes son las personas que están tirando llantas, porque no es un relleno, no es un tiradero de basura. Un relleno sanitario es otro. Un relleno sanitario se conforma de fotoceldas con todo un proyecto para sacar los líquidos exiliados. Eso es un relleno sanitario. Pero si lo está generando como tiradero, sí te encargo, regidor, para que tú mismo pongas la denuncia aquí ante el área municipal y podamos ahora sí que sancionar a las personas que llegan ahí a tirar su basura. Porque como bien lo comentamos, no es un tiradero de basura. Al contrario, tenemos que llenarlo con tierra limpia para poderlo generar. Sí, regidor, ahí te encargamos para que estés al pendiente de quiénes son las personas que llegan y tiran sus llantas. Ahora, bueno, pues tenemos que ir a limpiarlas y retirarlas de ahí. Ahora te encargamos vamos a encargarle al director de servicios públicos para que haga el retiro de las mismas. ¿Existe algún otro asunto general? Si no existe ningún otro asunto general, prosigamos con la clausura de la presente sesión. Señor presidente. Bueno, compañeros síndicos, regidores, agradecerles por el tiempo del cabildo. Y bueno, pues siendo las 10:00, damos por clausurada la 64ª sesión de cabildo de carácter ordinario del día 19 de septiembre del 2020. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.